Asterisco asterisco título sugerido asterisco asterisco bomba. Kerem abre la caja de Pandora, Melissa y Ande. Celos al rojo vivo en el set y explosión en la prensa rosa turca. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito, el rincón donde las pasiones otomanas se desatan. Estoy aquí como siempre lista para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las series turcas, ese universo lleno de romances apasionados, intrigas palaciegas, giros inesperados y por supuesto mucho drama. Hoy vamos a meternos en un tema jugoso, un tema que ha estado circulando en los mentideros de Estambul y que ha llegado hasta nuestras pantallas: los celos. Sí, esos sentimientos que a veces nos consumen y que en el mundo del espectáculo, con tantas emociones a flor de piel, pueden llegar a ser explosivos. Y es que hoy, vamos a hablar de un culebrón real, un drama que se vivió detrás de las cámaras y que involucra a uno de los actores turcos más queridos y cotizados del momento, Kerem Bürsin. ¿Están listos para enterarse de todos los detalles? Pues abróchense los cinturones porque la historia que les traigo hoy es de aquellas que te dejan con la boca abierta. Y antes de que sigamos, un recordatorio rapidito: si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y por supuesto, dejar su like. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las últimas noticias y los mejores análisis del mundo de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio y a descubrir qué hay de cierto en los rumores que involucran a Kerem, Melissa y Ande. Para entender bien toda esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recuerden la serie que catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel a la fama internacional, Senkal Kam. Esta comedia romántica, que nos robó el corazón con la química arrolladora entre Eda y Serkan, no solo fue un éxito en pantalla, sino que también dio lugar a un romance real entre sus protagonistas. Kerem y Hande, después de muchos rumores y especulaciones, confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo. Su romance era el sueño de muchos fans, una extensión de la magia que veían en pantalla. Los viajes juntos, las fotos compartidas, las entrevistas llenas de complicidad, todo alimentaba la fantasía de un amor de telenovela que trascendía la ficción. Pero como suele ocurrir en la vida, y más aún en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a muchos fans con el corazón roto. La noticia impactó a la prensa rosa turca y a los seguidores internacionales. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, alimentando aún más la especulación y el morbo. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, incluso de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Lo que sí era evidente es que la llama se había extinguido, y el final de Kerem y Hande marcaba el fin de una era dorada para muchos. Y aquí es donde entra en juego Melissa Dongel, otra talentosa y hermosa actriz turca. Melissa y Kerem coincidieron en el rodaje de la película Eflatun, un drama romántico donde ambos interpretaron los papeles principales. La película cuenta la historia de Eflatun, una joven invidente que trabaja en un taller de encuadernación y que, a pesar de su discapacidad, irradia alegría y optimismo. Un día, conoce a un hombre misterioso, interpretado por Kerem, que la ayuda a descubrir nuevas sensaciones y a experimentar el amor. La trama, ya de por sí, ofrecía un terreno fértil para la conexión emocional entre los actores. Interpretar personajes que se enamoran requiere una entrega y una vulnerabilidad que a menudo traspasan la pantalla. La película, en sí misma, es muy interesante. Es un drama con toques de romance que explora temas como la superación personal, la importancia de la conexión humana y la belleza que se encuentra en las pequeñas cosas de la vida. La crítica especializada alabó la sensibilidad con la que se abordaba la discapacidad visual, así como la profundidad de los personajes y la cuidada dirección. Pero más allá de la trama, lo que realmente llamó la atención del público fue la química que surgió entre Kerem y Melissa durante el rodaje. Esa química, palpable en cada escena, se convirtió en el combustible de los rumores que estaban a punto de incendiar la prensa del corazón. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Los medios turcos se llenaron de fotos de Kerem y Melissa compartiendo risas y momentos cálidos en el set, fotografías robadas de almuerzos informales, miradas cómplices durante los descansos, incluso un abrazo aparentemente inocente que fue interpretado como la prueba definitiva de un nuevo romance.
Algunos incluso afirmaron haberlos visto juntos fuera del trabajo, disfrutando de cenas románticas y paseos por las calles de Estambul. Fuentes anónimas supuestamente cercanas a la producción filtraban detalles sobre la creciente cercanía entre los actores. Se les veía muy cómodos juntos, como si se conocieran de toda la vida, declaraba una de las fuentes. Y por supuesto, las redes sociales estallaron. Los fans de Kerem y Hande se dividieron, algunos apoyaban la idea de que Kerem encontrara el amor nuevamente, mientras que otros se negaban a aceptar que el romance de Senkalkapm había terminado definitivamente. Los hashtags #Kerem Melissa y #Hande Kerem se convirtieron en trending topics, reflejando la intensidad del debate y la pasión de los fans. Aquí es donde entran en juego los famosos celos al rojo vivo que mencionamos en el título. Según algunas fuentes cercanas a la producción de Eflatun, Hande Erçel no habría tomado nada bien la noticia del acercamiento entre Kerem y Melissa. Al parecer, la actriz se habría sentido traicionada y dolida por la situación. Se rumoreaba que Hande, que siempre había mantenido una relación cordial con Kerem después de la ruptura, se sintió sorprendida y herida al ver las fotos y los vídeos de su expareja con Melissa. La idea de que Kerem pudiera haber encontrado una nueva conexión tan rápidamente después de su relación era difícil de asimilar. Ojo, aquí hay que ser muy cuidadosos. Ninguno de los tres protagonistas ha confirmado ni desmentido oficialmente esta historia. Todo lo que sabemos proviene de fuentes anónimas y de los medios de comunicación turcos, que a veces tienden a exagerar las cosas para generar más atención. La prensa rosa, siempre sedienta de titulares impactantes, se encargó de alimentar el fuego publicando artículos sensacionalistas y especulaciones descabelladas. Se analizaban gestos, miradas, incluso la ropa que llevaban los actores, en busca de pistas que confirmaran o desmintieran el triángulo amoroso. Pero, ¿qué elementos respaldan la teoría de los celos? En primer lugar, el hecho de que Hande y Kerem, a pesar de haber terminado su relación, seguían manteniendo una buena amistad. De hecho, se les había visto juntos en varias ocasiones después de la ruptura, lo que alimentaba la esperanza de una posible reconciliación entre sus fans. La aparición de Melissa en escena habría roto ese equilibrio y habría generado una sensación de competencia entre las dos actrices. Esa amistad post-ruptura era un tema delicado para muchos fans. Ver a Kerem y Hande juntos, aunque fuera como amigos, les daba la esperanza de que el amor pudiera resurgir. La entrada de Melissa en la ecuación amenazaba esa ilusión, generando frustración y resentimiento entre los seguidores más acérrimos de Hande Kerem. En segundo lugar, algunas fuentes afirman que Hande habría dejado de seguir a Melissa en las redes sociales poco después de que comenzaran a circular los rumores sobre su relación con Kerem. Este gesto, que puede parecer insignificante para algunos, es considerado como una declaración de guerra en el mundo de las celebridades. En la era de las redes sociales, donde cada like, comentario y follow se analiza minuciosamente, dejar de seguir a alguien es una forma de expresar descontento o distanciamiento. En este caso, la acción de Hande fue interpretada como una señal de que no estaba contenta con la cercanía entre Kerem y Melissa. Por último, algunos medios turcos publicaron fotos de Hande con un rostro visiblemente serio y preocupado durante un evento público al que asistió poco después de que se confirmara la participación de Kerem y Melissa en Eflatun. Aunque no podemos saber con certeza qué pasaba por la mente de Hande en ese momento, muchos interpretaron su expresión como una señal de tristeza y decepción. La imagen de Hande con su belleza habitualmente radiante ensombrecida por una expresión melancólica, dio la vuelta al mundo, alimentando aún más las especulaciones sobre su estado emocional. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo especulaciones. Puede que Hande simplemente estuviera pasando por un mal día, o que su decisión de dejar de seguir a Melissa en las redes sociales no tuviera nada que ver con Kerem. Al final, solo ellas saben la verdad sobre lo que realmente ocurrió. La realidad es que las relaciones personales son complejas y multifacéticas, y es imposible entenderlas completamente desde fuera. Lo que sí es cierto es que la supuesta rivalidad entre Hande y Melissa generó mucha expectación en torno a Eflatun. Muchos fans estaban ansiosos por ver la película para analizar la química entre Kerem y Melissa y para ver si se notaba alguna tensión en el ambiente. La película se convirtió en un campo de batalla para los fans, que la analizaban escena por escena en busca de pistas sobre la relación entre los actores y la supuesta rivalidad entre Hande y Melissa. Y hablando de Eflatun, aprovecho para recomendarles que la vean si tienen la oportunidad. Es una película muy emotiva y conmovedora, con unas actuaciones espectaculares por parte de Kerem y Melissa.
Además, la fotografía es preciosa y la banda sonora es muy evocadora. La película ofrece una reflexión sobre la importancia de la empatía, la superación personal y la belleza que se encuentra en las pequeñas cosas de la vida. Pero volviendo al tema de los celos, creo que es importante destacar que estos sentimientos son muy comunes y humanos. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado celos, ya sea en el ámbito amoroso, familiar o profesional. Lo importante es saber gestionarlos de manera saludable y no dejar que nos consuman. Los celos son una emoción compleja que surge del miedo a perder algo o a alguien que valoramos. En el contexto de las relaciones amorosas, pueden ser especialmente intensos, ya que implican la sensación de amenaza a nuestra autoestima y a nuestra seguridad emocional. En el caso de Ande, si realmente sintió celos por la relación entre Kerem y Melissa, es comprensible que se sintiera dolida y decepcionada. Al final, ella y Kerem compartieron momentos muy especiales y construyeron una relación muy intensa. Es normal que le costara ver a su expareja con otra persona, especialmente si esa persona es una colega de profesión. La dificultad de superar una ruptura amorosa se agudiza aún más cuando se vive en el ojo público, donde cada movimiento se analiza y se comenta. Pero también es importante recordar que Ande es una mujer fuerte e independiente, con una carrera brillante por delante. Estoy segura de que, sea cual sea la verdad sobre esta historia, ella sabrá superar cualquier obstáculo y seguir adelante con su vida. Ande ha demostrado ser una mujer resiliente y talentosa, capaz de afrontar los desafíos con gracia y determinación. Su éxito profesional es una prueba de su capacidad para superar las adversidades y seguir brillando. Y hablando de Ande, vamos a recordar un poco su trayectoria. Ande Erçel es una de las actrices turcas más populares del momento. Comenzó su carrera como modelo y Miss Turquía en 2012, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era la actuación. Su belleza y su carisma la convirtieron en una de las modelos más solicitadas de Turquía, pero su ambición la llevó a buscar nuevos horizontes en el mundo de la interpretación. Su primer papel importante fue en la serie Güneşinkler, donde interpretó a Selin Yılmaz, una joven rebelde y apasionada. La serie fue un éxito en Turquía y le dio a Ande la oportunidad de demostrar su talento actoral. Su interpretación de Selin la catapultó a la fama, convirtiéndola en un rostro conocido para el público turco. Pero fue con Senkalkap que Ande alcanzó la fama internacional. Su interpretación de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie se emitió en más de 80 países y convirtió a Ande en una de las actrices turcas más cotizadas del momento. El éxito de Senkalkap trascendió las fronteras de Turquía, convirtiendo a Ande en una estrella internacional. Además de su talento actoral, Ande también destaca por su belleza y su estilo. Es una de las influencers más populares de Turquía y colabora con varias marcas de moda y belleza. Su influencia en el mundo de la moda y la belleza es innegable, convirtiéndola en un referente para muchas jóvenes. Y ahora, para completar el trío, hablemos un poco de Melisa Dongel. Melisa es una actriz turca en ascenso que ha participado en varias series y películas. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen la serie Aşk-ı Memnu, una comedia romántica en la que compartió protagonismo con Ilan Sen, y la película Eflatun, de la que ya hemos hablado. Melisa ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos. Melisa es una actriz muy versátil y talentosa, con una gran capacidad para adaptarse a diferentes roles. Además es una persona muy simpática y cercana, lo que la ha convertido en una de las actrices más queridas por el público turco. Su carisma y su profesionalidad la han convertido en una de las actrices más prometedoras de su generación. En resumen, la historia de Kerem, Melisa y Ande es un ejemplo de cómo las relaciones personales pueden llegar a ser complicadas en el mundo del espectáculo. Los celos, la competencia y la presión mediática pueden generar situaciones muy difíciles de manejar. Pero al final, lo importante es recordar que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. La vida de las celebridades, a menudo idealizada, está llena de desafíos y presiones que pueden afectar a sus relaciones personales. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito sobre Kerem, Melisa y Ande. Recuerden que todo lo que hemos contado aquí son solo rumores y especulaciones. La verdad sobre lo que realmente ocurrió solo la saben ellos.
Lo importante es no dejarse llevar por el sensacionalismo y recordar que las personas famosas también tienen derecho a la privacidad y al respeto. Me gustaría saber su opinión sobre esta historia. ¿Creen que Ande sintió celos de Melissa? ¿Piensan que Kerem y Melissa tienen química como pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Fue todo un malentendido, una estrategia de marketing o una verdadera historia de celos y rivalidad? Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido e informado. Si les gustó, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las últimas noticias y los mejores análisis del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo de las telenovelas turcas. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero nosotros elegimos cómo interpretarlo.